Cuando pensamos en un asesino malvado, vienen a nuestra mente imágenes de cómo se vería esta persona misteriosa. Y muchas veces, nuestras impresiones son correctas. Pero cuando el australiano hombre de negocios, Morgan Huxley, caminó hacia su casa después de unos tragos en un bar local, este estereotipo se cambiaría para siempre. Y más aún, luego de las oscuras acciones de un jovencito, después con el tiempo le llegaríamos a conocer como el asesino cara de niño. Bienvenidos a Casos Criminales. Mi nombre es José y en este video vamos a explorar el caso de Morgan Huxley. Si eres nuevo en nuestro canal, subimos videos 2 veces a la semana y si es algo que te gusta, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Entonces siéntanse cómodos y empecemos con la historia. La historia de hoy nos lleva a la famosa ciudad de Esmeralda, mejor conocida como Sydney, Australia. En Sydney, los deportes, el maravilloso clima y el gran estilo de vida son de las cosas más atractivas que tiene la ciudad. Más también es conocida por su alto coste de vida. Pero en este video nos vamos a enfocar un poco más en lo que rodea a Sydney. Al oeste están localizadas las famosas Montañas Azules, un grupo de montañas rústicas bien conocidas por su look dramático, sus increíbles empinaciones, cascadas y selvas de eucalipto. Al este está el Océano Pacífico. Y eso es básicamente todo, pero no importa, porque entre sus montañas y el océano, Sydney es una ciudad hermosa, con una cantidad sustancial de naturaleza y vida salvaje a su alrededor. Nuestro caso de hoy se centra en la ciudad de Neutral Bay, un suburbio que se encuentra en la costa norte baja de Sydney. Originalmente conocida como Wirrawira por los aborígenes, los indígenas originarios de Australia, a Neutral Bay, o Bahía Neutral como su traducción en español nos indica, se le dio su nuevo nombre cuando se convirtió en la costa común para todos los barcos extranjeros. Hoy en día es un área bien influyente, bien conocida por su población joven y claro, el costo de propiedad en el área es el más caro de toda su historia. Localizado en la calle Watson en el 2013, encontramos a Morgan Huxley. Morgan fue un hombre muy inteligente y carismático. Vivió en un apartamento de 2 habitaciones con su amiga y compañera de casa Jean Redman, una fisioterapeuta de 24 años de Irlanda. Como el hijo de Allen y Dee Huxley, Morgan fue el más joven de 3 hijos. Su hermana mayor, Tiffany, quien era 10 años mayor, y su hermano Oliver, quien era 7 años mayor. Desafortunadamente, los padres de Morgan se divorciaron mientras él aún asistía a la escuela primaria, pero esta separación no pudo ganarle a lo unida que era la familia Huxley, y tampoco le impidió a Morgan ser uno de los mejores estudiantes de su clase, y más adelante ir a estudiar ingeniería de océanos en TAFE, el sistema técnico y de educación avanzada de Australia. Morgan se convertiría en un ingeniero de océanos a pesar de su familia de creativos, porque aunque su madre y hermanos eran artistas y diseñadores gráficos, él se inclinó más por la ingeniería de océanos. Morgan era bien fornido y considerado atractivo. Con una altura de un poco más de 6 pies y pesando 14 piedras, llamaba más la atención que la mayoría de hombres. Pero con una personalidad cálida, agradable y siempre dispuesto a ayudar, todos a su alrededor siempre se sentían cómodos en su presencia. Morgan era conocido por ser el alma de la fiesta. Le encantaba el fútbol, sus amigos y familia. Era bien cercano a su familia y le encantaban los animales, tanto así que adoptó un león y un elefante en Cape Town, Sudáfrica. Ya para el año 2013, Morgan tenía 31 años y gracias a su título en ingeniería de océanos, ahora era dueño y operador de su pequeña empresa, que se especializaba en construir pontones, malecones y embarcaderos. La compañía, la cual se llamaba Huxley Marine, recientemente había tenido éxito en ganar un gran contrato para construir una gran pasarela oceánica en la costa central. Y claro, Morgan estaba muy emocionado con este gran paso en su carrera. Su negocio finalmente estaba siendo próspero. Este no era un típico trabajo para él, esta era su pasión. Había una cosa más para celebrar. El mejor amigo de Morgan, Chris Maroney, estaba supuesto a casarse en los próximos meses.
Entonces, una fiesta de compromiso se acercaba. Cuando llegó la fecha del 7 de septiembre, trajo con ella la fiesta de compromiso de Chris. En ella, los chicos disfrutaron mucho del asado y evidentemente tomaron un poquito de más, ya que para el final de la noche, Morgan había perdido uno de sus zapatos. Un poquito más de la medianoche y el grupo empezó a dispersarse hacia sus respectivas casas. Y después de abordar un taxi con alguno de sus amigos, Morgan y los demás volvieron a Neutral Bay. Pero Morgan no estaba listo para terminar la noche aún. Él quería tomar una última copa con sus amigos en su bar local favorito, un bar llamado The Oaks. Pero desafortunadamente, sus amigos no estaban interesados, y ellos ya habían decidido que era suficiente por esa noche. De todas maneras, esto no detuvo a Morgan. Él se fue al cajero automático más cercano y después se dirigió al bar. A las 1 de la madrugada del domingo 8 de septiembre, una cámara de seguridad capta a Morgan Huxley haciendo entrada hacia The Oaks por una última copa. A él no le molestó estar solo, ya que como de costumbre, él disfrutaba de su propia compañía. Y el bar estaba solo a 200 metros de su apartamento, lo cual lo hacía más fácil para irse a su casa después. Sentado cerca de la puerta principal, Morgan miraba televisión mientras revisaba su teléfono celular y se tomaba una cerveza. Y claro, todo esto sin llevar sus zapatos puestos. Media hora después, el bar estaba listo para cerrar por esa noche. Debido a esto, a Morgan se le pidió que se fuera, y a las 1:25 de la madrugada, una cámara de seguridad lo capta saliendo del bar dirigiéndose hacia Military Road, otra de las calles en Neutral Bay. Otras cámaras de seguridad lo captaron caminando en Military Road hacia la calle Watson, donde su apartamento estaba localizado. Y finalmente, cerrando la puerta detrás de él, Morgan llegó a su casa. Su compañera de casa, Jean, también estaba en casa. Jean tenía problemas para dormir, y encima de esto, también tenía el sueño ligero. Como eran las 1:30 de la madrugada, ella ya estaba en su cama tratando de descansar, y después de escuchar que Morgan había regresado a casa, se puso unos auriculares y puso algo de música. 15 minutos después, ella escuchó como alguien tocaba la puerta de enfrente, pero creyendo que era un delivery o alguno de los amigos de Morgan, se volvió a dormir. Cuando la hora había pasado y el reloj marcó las 2:30 de la madrugada, Jean se despertó de nuevo por tercera vez. Pero ahora el ruido que ella escuchó viniendo de la habitación de Morgan sonó muy extraño. Más que el sonido de ronquidos, este era un sonido apagado, cansado y chillado. Esto no sonaba bien. Lentamente Jean se paró de su cama para ver que todo esté bien con su compañero de casa, y abriendo la puerta de su habitación, encendió las luces del pasillo. Lo que ella encontró debajo de ella fue horroroso e inolvidable. En el mismo frente de su habitación, Morgan estaba en el piso cubierto en su propia sangre. Su respiración era errática y estaba apenas tratando de mantenerse vivo. Asustada y desesperada, Jean llamó una ambulancia, pero su intento habría sido en vano, ya que para las 3:30 de la madrugada, Morgan Huxley desafortunadamente había sido declarado fallecido. La casa de Morgan y áreas aledañas fueron cercadas como escena del crimen inmediatamente, y a medida que los residentes del complejo de apartamentos eran despertados por la conmoción, un terrible sentimiento de tristeza arropaba la comunidad local. El cuerpo de Morgan había sido muy dañado con heridas de cuchillo. De hecho, él había sido apuñalado un total de 28 veces en su espalda, cuello, hombros y cabeza. Y aún peor, la punta del arma usada para el crimen se encontraba incrustada en su cráneo. Claramente, Jean había sido traumatizada por el evento, y en las siguientes horas, las vidas de sus familias serían tornadas totalmente al revés. Sus amigos, quienes le habían visto a Morgan solo horas antes de su muerte, ahora se encontraban reemplazando memorias de una buena noche con imágenes de su cuerpo. Mientras las personas más cercanas ahora lloraban su muerte, los investigadores tenían la ardua labor de descifrar qué exactamente le había pasado a Morgan. Él fue un hombre muy amado sin enemigos conocidos,
y aunque se había molestado con socios de negocios en el pasado, nadie lo quería muerto. Preocupaciones sobre la seguridad local también surgieron. Si este fue un ataque al azar, ¿el asesino de Morgan atacaría de nuevo? Afortunadamente para los investigadores, el área donde Morgan había muerto tenía muchas cámaras de seguridad y también habían sido capaces de interceptar sus movimientos en las horas antes de su muerte. Y lo que ellos encontraron fue muy importante. Tras la examinación más profunda del footage de las cámaras de seguridad, tomadas luego de que Morgan se había ido del bar, se reveló a un delgado hombre bien joven corriendo detrás de él. Probablemente no relacionados, pero con este hombre corriendo en la misma dirección y segundos luego de Morgan, se especulaba que este hombre había visto o sabía algo que los investigadores no. Fue alrededor de 2 semanas después de la muerte de Morgan que los investigadores asignados al caso habían empezado la búsqueda física de este hombre desconocido. Las imágenes de seguridad sugerían que él estaba usando un uniforme de catering, un uniforme de servicios de comida. Entonces era probable que fuera un cocinero en el área local. Coincidencialmente, mientras los investigadores estaban merodeando los alrededores de Military Road, un barista de la escuela de cocineros de Sydney se vio curioso. Los investigadores hubiesen perdido su oportunidad de no ser por este barista, ya que después de mirar el footage de las cámaras de seguridad, él les dijo que el hombre en el uniforme de chef trabajaba allí. Este hombre era Daniel Jack Kelsall. Daniel tenía 22 años y trabajaba como chef en la escuela de cocineros de Sydney. Él era tímido y descrito como socialmente raro, y un poquito nerd, que totalmente se veía inocente para los estándares de la gente común. Daniel era introvertido, delgado, y solo se sentía atraído hacia otros hombres. Le encantaba jugar videojuegos, amaba CSI, y también era un fanático de los programas de crímenes en la vida real. Nacido en Wellington, Nueva Zelanda, Daniel fue adoptado al nacer por sus padres adoptivos Mark y Lynn Castle. Aunque Daniel no vivía con sus verdaderos padres, Mark y ellos lo cuidaron muy bien. Él tuvo una feliz y privilegiada niñez, y gracias a que sus padres adoptivos tenían una agencia de bienes raíces, la familia estaba muy bien económicamente. Daniel se fue a estudiar hospitalidad en WorldTech, donde deseaba convertirse en chef, una ambición que un día se volvería realidad. En el año 2010, 3 años antes de la muerte de Morgan, Daniel decidió seguir a sus padres adoptivos y mudarse con ellos a Sydney. Y desafortunadamente, para ese mismo año, él había estado siendo tratado por depresión y al mismo tiempo siendo medicado con Seroquel, una droga antipsicótica. A pesar de estos alarmantes últimos detalles, Daniel no tenía récord criminal. Por eso, cuando su jefe le preguntó si él había sido responsable por la muerte de Morgan, él no se sorprendió cuando Daniel negó todo. Aún así, Daniel añadió que si él hubiese sido el asesino, nunca lo atraparían, porque él era muy inteligente y estaba muy bien informado en el tema de crímenes de la vida real. Resulta que Daniel sí se había topado con Morgan la noche que fue asesinado, pero aparentemente esto fue en el supermercado local, antes de que él entrara al bar. Pero esto no explicaba cómo él se encontraba corriendo detrás de Morgan después que éste dejó el bar. Una cámara de seguridad adicional también lo mostraba a él esperando por Morgan desde el otro lado de la calle, lo cual era muy extraño. Como resultado, Daniel fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. A través de toda la entrevista, a Daniel se le ve relajado y relativamente bien compuesto. Y cuando cuestionado acerca de por qué aparecía corriendo en el footage de las cámaras de seguridad, él tenía múltiples excusas. Durante la investigación, a Daniel se le informó que ADN había sido encontrado en la escena del crimen, y cuando le preguntaron si estaría dispuesto a proveer su propio ADN para comparación, Daniel se negó a hacerlo, lo cual les pareció bien sospechoso a los investigadores.
Sin ADN suficiente o evidencia que colocara a Daniel en la escena del crimen, eventualmente le permitieron ir a casa. Pero solo 2 días después, el detective principal recibió una llamada. Era Daniel y estaba admitiendo que no había dicho toda la verdad la última vez que hablaron en la sala de interrogación. Él quería hablar con algún investigador por segunda vez, así que acordaron reunirse en el parqueo de un establecimiento en Neutral Bay. Fue allí que Daniel confesó que realmente él sí había ido a la casa de Morgan la noche que fue asesinado. La historia es que, después de haber hecho contacto visual con Morgan, ellos hablaron un poquito en Military Street, en el camino a casa. Aparentemente, Morgan estaba molesto y le dijo a Daniel que había tenido una semana muy estresante debido a problemas en el trabajo. Daniel le preguntó si quería hablar acerca de esto y aparentemente Morgan aceptó. Una cosa llevó a la otra y aparentemente tuvieron relaciones sexuales. Cuando Daniel se iba, él dice que vio a una mujer muy molesta entrando al apartamento y el resto fue historia. Esto sonaba como una mentira para los investigadores, ya que no había evidencia de que alguna vez Morgan haya tenido encuentros sexuales con otros hombres, y debido a esto, Daniel fue arrestado inmediatamente. Más interrogamientos empezaron. Mientras tanto, los investigadores trataban de encontrar más evidencia de ADN que colocara a Daniel en la escena del crimen. Ellos notaron una mancha rara en su mochila la última vez que le entrevistaron. Por eso querían examinar la mochila, para ver si podrían encontrar su ADN en ella. Muestras de ADN fueron tomadas para analizar en el laboratorio, pero estos resultados toman días para salir, y sin más información en sus manos, los investigadores tuvieron que dejar a Daniel en libertad nuevamente, sin cargos ni penalidades. Y aquí es que nuestra historia toma un drástico y oscuro giro. Los resultados del laboratorio fueron dados a conocer y revelaron que la mancha rara en la mochila de Daniel resultó ser sangre, y más específicamente, esta sangre pertenecía a Morgan Huxley. Análisis también confirmó que la huella encontrada en la puerta de la habitación de Morgan le pertenecía a Daniel, y aún peor, el ADN de Daniel fue encontrado en el cuerpo de Morgan. Al mismo tiempo, los investigadores habían estado hablando con psicólogos que tenían experiencia con Daniel, y los reportes de estos psicólogos revelaron a un hombre con muy malos pensamientos y un incoherente amor por los cuchillos. Fue en mayo de 2012, 16 meses antes de la muerte de Morgan, que Daniel confesó sus fantasías oscuras a la doctora Susan Allman. Él le dijo que había estado teniendo malos pensamientos acerca de tomar un cuchillo de su trabajo en la escuela de cocineros de Sydney y después apuñalar a alguien de camino a casa. Incluso, él le dijo que una vez había tomado un cuchillo del trabajo, pero no se le presentó ninguna oportunidad de camino a casa. Daniel admitió que nunca había considerado las consecuencias tampoco. Un mes después, una cita con un psiquiatra de nuevo reveló su fantasía. Daniel alardeó de que solo iría a la cárcel si es que él quería dejarse atrapar, pero cuando lo interrogaron, Daniel dijo que no quería matar a nadie, entonces el diálogo dejó de ser monitoreado. En octubre 8 del 2013, después de análisis, huellas digitales y reportes psicológicos, Daniel Kilsall fue arrestado y acusado por la muerte de Morgan Huxley. Aquí Daniel intentó decir que tenía síndrome de Asperger y autismo, y que por eso tomó las acciones que tomó, pero se descubrió que estas habían sido mentiras, ya que su comportamiento no encajaba con los patrones de sus reclamaciones. A medida que su trial comenzaba, aún Daniel sostenía que ellos habían tenido sexo consensual, pero a Morgan se le conoció por ser un hombre heterosexual. Ninguna página web de citas secretas fue encontrada, ningún testigo apareció y no hubo ninguna evidencia en redes sociales para sugerir algún deseo homosexual. Eventualmente, la corte se daría cuenta del oscuro pasado de Daniel. Él fue diagnosticado con Asperger, bipolar, autismo y depresión. También Daniel fue prescrito una droga antipsicótica para desorden bipolar y también fue prescrito el antidepresivo Fluoxetine. Claramente, él tenía algunos problemas en los cuales trabajar y necesitaba ayuda. Quizá no es sorpresa para nada, pero
Daniel Kelso se declaró no culpable por la muerte de Morgan Huxley, y todo esto a pesar de la increíble cantidad de evidencia que lo rodeaba. Entonces, ¿qué realmente pasó la noche de la muerte de Morgan? Claramente podemos concluir que Daniel lo estaba persiguiendo de camino a la casa, desde el bar. ¿Pero qué después? Es posible que Daniel realmente nunca habló con Morgan como él había dicho. Cuando Morgan volvió a casa, se dirigió a su habitación antes de abrir su ventana. Luego se desmayó en su cama, posiblemente debido a todo el alcohol. 15 minutos después, luego de haber espiado a Morgan, Daniel tocó la puerta de enfrente, y luego de no haber recibido respuesta, se dio cuenta de que la puerta de enfrente estaba sin seguro. Morgan tenía el mal hábito de dejar la puerta de enfrente sin seguro, y con tanto alcohol en su sistema, él estaba bien borracho esa noche, entonces posiblemente se olvidó de poner seguro a la puerta. Después de darse cuenta que la puerta estaba abierta, Daniel entró a la casa y silenciosamente se dirigió hacia el segundo piso, y se encontró a sí mismo enfrente de dos puertas de habitación. La puerta de Jean estaba cerrada, pero la de Morgan estaba ligeramente abierta. Luego de asomarse a la puerta, Daniel vio cómo Morgan dormía en su cama. Y con este en una posición vulnerable y su guardia baja, Daniel encontró la oportunidad perfecta para actuar en sus deseos. Mientras Daniel comenzaba a asaltar sexualmente a Morgan, es probable que éste se despertó en medio del acto con ira y confusión. Aún así, antes de que siquiera él se pudiera defender, Daniel procedió a apuñalarlo un total de 28 veces. Mientras Morgan se encontraba muriendo en su propia cama, Daniel se paró, robó su teléfono celular y silenciosamente se fue de la casa. Se deshizo del cuchillo y del teléfono celular de Morgan antes de volver a su propia casa. Luego se puso sus pijamas, se metió en su propia cama y comenzó a jugar en su PlayStation Vita. Jean luego se despertó y encontró a Morgan haciendo sus movimientos finales desde su cama hasta el pasillo. Este caso recibió mucha atención en Australia mientras ocurría el trial, y tristemente el nombre de Morgan fue puesto por el suelo por la prensa en muchas ocasiones. Hasta lo culparon de su propia muerte. Por otro lado, Daniel se miraba como si disfrutara de la atención que estaba recibiendo, y eventualmente fue llamado el asesino cara de niño de Sydney. El trial de Daniel solo duró 2 semanas, y el jurado solo tomó 3 horas para llegar a un veredicto. El jurado lo encontró culpable de la muerte de Morgan Huxley, y fue sentenciado a 40 años de cárcel, con un mínimo de 30 años antes de ser considerado para salir en parole. Él va a ser elegible para salir en parole en el 2044. Junto con la sentencia, el juez dijo, si Daniel mató por emoción o como resultado de fantasía o obsesión, no soy capaz de decir. Esto fue totalmente algo sin sentido y sin necesidad. ¿Y por qué lo hizo? Solo Kelso lo sabe. Los psicólogos que examinaron a Daniel creen que si se le diera el chance, él mataría de nuevo. Muchas gracias por ver otro video más de Casos Criminales. Si este video te pareció interesante, por favor recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Subimos videos 2 veces por semana. Déjanos saber en los comentarios qué crees de este caso criminal. ¿Cuáles son tus conclusiones? Estamos leyendo. Nos veremos muy pronto para otra historia. Hasta entonces, cuídense mucho y Dios les bendiga.